Y te decía, ¿qué tema, no? Que está en auge, que mucha gente seguramente está interesada en saber, en conocer y en profundizar. ¿Qué es la odontología estética? Sí, en realidad, antes que nada, me gustaría dejar claro lo siguiente. Muy feliz y contento por la odontología que estamos atravesando en este momento, porque en los últimos años, con el avance de la tecnología, realmente facilitó muchísimo la comunicación y la calidad de atención con el paciente, con los colegas, y también uno puede ya visualizar el tratamiento, cómo va a quedar antes de iniciarlo. Entonces, eso realmente muchos años atrás no se podía, y hoy sí se puede. Entonces, bueno, la tecnología justamente trajo esa gran ventaja. Qué interesante eso, sobre todo porque quizás alguno cuando quiere iniciar un tratamiento tiene algunas incertidumbres, es un proceso seguramente largo, ya nos contarás vos, dependiendo cada caso, y poder ver el resultado de antemano, el resultado final, exacto, genera mucha confianza, ¿no? Sí, justamente apunta a eso, a dar una confianza, porque el paciente a veces no sabe realmente con qué se va a encontrar o cómo va a quedar, entonces realmente eso facilita mucho la comunicación y la confianza. Justamente. Totalmente. Y entonces, cuando hablamos de odontología estética, ¿desde qué estamos partiendo? ¿De qué estamos hablando? Hoy odontología estética abarca todo, es muy amplio. Hoy se están haciendo muchos tratamientos de carillas, de ortodoncia invisible, la tecnología también trajo que los materiales hayan mejorado muchísimo en los últimos años, entonces las porcelanas y las cerámicas es mínimamente invasiva el desgaste que hay que hacer a comparación de 50 años atrás. Entonces la odontología estética permitió eso, el menor espesor, el menor tallado y menor tiempo. Está bueno, dijiste ortodoncia invisible. Yo hice el tratamiento de ortodoncia en su momento. Que, mira, ahí lo tenemos al señor Marcelo Suárez en este momento utilizándolo. Con alineadores. Pasa que también no corrige todas las patologías de ortodoncia los alineadores. Eso tiene que ser muy bien evaluado y diagnosticado por un especialista en ortodoncia para que evalúe si corresponde alineadores o corresponde ortodoncia fija con brackets. Está bueno. ¿Cuál es la diferencia entonces en este caso, un tratamiento con brackets? El tipo de fuerza que realiza. Entonces hay piezas dentarias o maloclusiones que no se pueden corregir con alineadores, que sí se pueden corregir con la ortodoncia tradicional, que son los brackets. Y en porcentaje, decís, habitualmente la gente requiere más bracket que alineadores. Y a ver, el porcentaje es difícil saberlo porque en realidad pasa más porque la ortodoncia tradicional con brackets corrige todo. En cambio, los alineadores no llegan a corregir todos. El porcentaje es difícil saberlo, ahora pero se está viendo menos igual, ¿no? Sí, mucho menos, pero a ver, hoy en adultos se están haciendo, como decías vos, mucha ortodoncia que antes eran más para niños. Totalmente. Pero bueno, también la prevención siempre es fundamental, entonces cuando uno lo puede corregir en estados de juventud o de cuando son niños, siempre es mejor que hacerlo en la edad adulta, ¿no? Porque la prevención siempre hay que dejarlo en claro que es fundamental. Totalmente. Juan. Por lo que te escuchaba decir, podemos decir que no es mejor uno que el otro, sino que son complementarios y hay que adecuarlo a cada paciente qué es lo que necesita. Exactamente, vos lo dijiste, es así tal cual. Es una herramienta más que nosotros tenemos para brindar a nuestros pacientes, y haciendo un correcto diagnóstico uno puede determinar qué tipo de aparatología es la más conveniente para ese paciente. Y en ese sentido pienso en cuáles son las recomendaciones al paciente de requerir una consulta, con qué periodicidad, también asimismo digo, de animarse a llevar adelante un tratamiento, ¿por dónde se comienza? Sí, lo primero que nosotros hacemos es enseñarles a nuestros pacientes las consultas periódicas cada 6 meses, independientemente del estado bucal de cada uno. Obviamente que hay estados bucales que son mucho más complejos y requieren a lo mejor consultas periódicas más cortas, y hay pacientes que no. Eso uno lo determina en base al estado bucal de cada uno. Pero la clave siempre está en controles periódicos y en una correcta higiene bucal. Técnica de cepillado correcta, accesorios correctos como hilo dental o cepillos interdentarios, placas de bruxismo que realmente hoy todos las necesitamos. Entonces, bueno, a eso venía con el tema de la prevención. Todo lo que nosotros hagamos, queremos, además de precisión y exactitud, también a largo tiempo que dure, ¿no? Porque son cosas que trabajan en función. Total. Entonces, la boca no solo recibe tantas fuerzas que si no prevenís, si no protegés,
va a durar a corto plazo. Claro, y todo el tiempo. Entonces. Sí. La pregunta tiene que ver con, hablabas de estética dental y lo que es blanqueamiento dental. ¿Cuánto hay de cierto que saca el esmalte del diente? No, haciendo un correcto diagnóstico con un especialista, se utilizan técnicas correctas con materiales correctos. Tenemos dos maneras de hacerlo, en el consultorio o ambulatorio. En el consultorio, con unas plaquitas transparentes, similares a las de ortodoncia, que se coloca un gel, que es el que provoca el blanqueamiento, que es peróxido de hidrógeno o de carbamida, que eso progresivamente va blanqueando las piezas dentarias, 2, 3, 4, 5 tonos, lo que uno quisiera blanquear. Hay otra técnica que es un poco más invasiva desde el punto de vista que es más fuerte porque se hace en una sola sesión y la hacemos nosotros en el consultorio. Y se blanquean las piezas dentarias en una sola sesión cuando realmente queremos un cambio brusco en el mismo día. Si no, progresivo siempre es mejor desde el punto de vista que no corremos riesgo también de la sensibilidad postoperatoria que puede dar. Entonces yo a mis pacientes siempre les recomiendo que si no tienen el apuro de que sea un día para otro, yo prefiero que sea progresivo. ¿Y ozono no usás para...? Se usa, sí, se usa mucho, pero a ver, como te dije antes, con estas jeringas que blanquean es suficiente, siempre buscando también la naturalidad, porque hoy las tendencias o las modas, vos ves dientes muy blancos, dientes cuadrados, dientes enormes, y realmente eso de estética no tiene absolutamente nada, y se lo hacen un montón, lamentablemente. Entonces, nosotros estamos formados de una manera que buscamos la naturalidad, y a veces la naturalidad no es todo blanco, todo perfecto y todo derecho. ¿Cómo se le hace entender también al paciente ese? Digo, porque ves y es difícil. Un seguramente estereotipo ideal de decir yo quiero esto y después... Y te dicen así, yo quiero los dientes como fulano de tal. Y realmente a veces vos ves eso y no es para tu boca, no es para tu cara, no es para tu tamaño de... Bueno, entonces por eso la clave siempre va a estar en un correcto diagnóstico que hacemos nosotros con cada uno de los pacientes, porque no todos merecen o necesitan ese tratamiento. Te hago una pregunta. Estamos muy acostumbrados a hablar de salud cardiovascular, de hablar de salud nutricional, y no se suele hablar mucho de salud bucal. ¿Cuál es para vos la importancia de la salud bucal? Y es todo. A ver, la salud bucal es fundamental. Por eso lo decía que cuando uno atiende a una persona joven, ya enseñarle desde una edad muy temprana todos los riesgos que existen y que la clave siempre va a estar en la correcta higiene y en la prevención con los controles periódicos. Si eso uno logra hacérselo entender al paciente joven, niño y a sus padres, yo creo que en un futuro vamos a encontrar bocas que van a estar realmente sanas, o por lo menos cuidadas, y no encontrarnos con bocas como nos encontramos realmente, que están en muy mal estado porque no fueron formados, no sé si es por nosotros los profesionales, claro, por el Estado o por lo que sea, que tendría que haber formado ese paciente y haberle hecho cambiar el chip. El punto que toca Juan es importantísimo porque es el inicio de muchas enfermedades. El problema bucal. Bueno, un problema bucal puede ser un problema cardíaco. Puede dar claro, las bacterias, una endocarditis, una infección de las válvulas cardíacas. Sí, la enfermedad periodontal, la pérdida de piezas dentarias, la movilidad. Bueno, eso ha traído muchísimos... No, perder piezas dentarias no te permite alimentarte correctamente. Totalmente. Que hay que discutido había sido Martín de Michelis en su momento cuando ni bien llega a River, habla de que tenía que mejorar la salud bucal de los chicos, sobre todo de las juveniles, jóvenes. Claro. Y se lo había criticado, digo, para... No, fue súper correcto lo que él dijo. Pero, bueno, es lo que hablábamos antes, realmente no está instalado, lamentablemente, y bueno, es nuestro deber tratar de hacérselo entender a nuestros pacientes desde joven. Amalgama sí, amalgama no. Hay que remover la amalgama antigua, doctor. Sí, en realidad es un tema delicado, pero es un tema muy delicado, pero vamos a entrar en ese juego. A ver, hay amalgamas de hace muchos años que están perfectas, adaptan perfectas y estéticamente no son muy agradables por el color, porque se oxidan, porque se ve oscura. Y pero en la mayoría de los casos las cambiamos por materiales estéticos. Pero explicándole a nuestro paciente que si esa amalgama está muy cerca del nervio y por removerla, después empieza con un dolor postoperatorio y termina en un tratamiento de conducto, siendo que no tenía ni sensibilidad, ni molestia, ni nada, era solo por un tema estético, bueno, si él lo consiente y está de acuerdo y lo acepta, lo hacemos, pero siempre explicándoselo antes de tocarlo. No que una vez que ya quedó con sensibilidad,
uno le dice, bueno, podría haber pasado. Y lo que liberan esos materiales. Además, sí, además también lo del mercurio es un tema que siempre estuvo en discusión, si la cantidad de mercurio que podía liberar traía algún problema a nivel general. Siempre se discutió, hay muchas teorías que dicen que sí, muchas teorías que dicen que no. Entonces, yo a mis pacientes, particularmente cuando es algo pequeño realmente, que sé que no le va a traer problemas posoperatorios, le hago el cambio por un material estético. Y cuando veo que está muy comprometido y muy cerca del nervio y corremos ese riesgo que explicaba antes, lo decide él. Claro, sopesar. No lo decide él porque si realmente, imagínate que no le dolía, no tenía problemas, y después de ese día que vos se lo cambiaste, empieza con dolor y problema, es un tema delicado. Sos vos el que porque piensa porque piensa que a lo mejor vos hiciste algo incorrecto. Entonces, me parece que está bueno dejarlo bien claro y que el paciente lo tenga bien claro. Y después decide él. Entonces ya, si tiene la sensibilidad y termina en un tratamiento de conducto, bueno, nada. Igualmente volviendo a lo de antes, con la tecnología que cambiaron mucho los materiales, también eso nos ha facilitado las técnicas adhesivas y los desgastes dentarios que hacemos son muchísimo menores. Antes hacíamos planimetrías cavitarias para que una amalgama quede retenida dentro de una cavidad. Ahora con la técnica adhesiva, con los materiales estéticos, no necesitamos tallados enormes, como hacíamos. Y aparte, diagnóstico, desde el punto de vista diagnóstico, la evolución fue tremenda. Sí, fue genial. Y bueno, todo, la radiología fue genial, la tecnología con los escáneres. Hoy tenemos escáner intraorales, extraorales, hoy se machea la boca del paciente, la cara del paciente, todo 3D, y con las tomografías, y vos ya podés hacer toda una planificación quirúrgica para colocar implantes dentales sin haberlos colocado, sin haber todavía tocado al paciente. Entonces ya cuando te sentás en un escritorio para charlar con el paciente y explicarle cuál sería su correcto plan de tratamiento, ya está prácticamente el 99,9 hecho sin haber empezado. Estamos hablando con Hugo Bartolozzi de Odontología Estética, una interesante charla que estamos teniendo, tocando un montón de temas. Y a ver, siempre tenemos acá, por ejemplo, a Juan Manuel, un ginecólogo que siempre tratamos de pregonar que hay que ir al consultorio, hay que ir a hablar con el profesional para saber en qué estado estás y asimismo para hacer controles, como lo ameritan. Pero digo, ¿a qué cosas hay que tener en cuenta cuando hablamos de salud bucal? Pienso en las encías, en las manchas, en algún tipo de carie. ¿Qué cosas que hay que ir prestando la atención en la cotidianidad para saber también cómo estás y cuánta necesidad tenés de ir rápidamente a un profesional? Sí, a ver, partamos de la base de que el sangrado de encías obviamente no tiene que existir. Una gingivitis, que es una inflamación y un sangrado de encías, no tiene que existir. Si eso sucede, es fundamental ir a hacer la consulta con un especialista para que determine realmente cuál es el problema y cómo tratarlo. Hoy, con la tecnología de las radiologías que hacemos, podemos determinar perfectamente cuál es el problema, cuál es la solución y hacerlo y agarrarlo a tiempo, porque esa gingivitis, si no es agarrada a tiempo, pasa a una enfermedad periodontal donde ya involucra la retracción de hueso y de encía. Y después, obviamente, que es todo mucho más difícil y lleva más tiempo tratarlo. Entonces, volvemos a lo de antes. La prevención es fundamental. Y el tema caries también. Hoy con la radiología se puede determinar muchísimo las caries y se van resolviendo, arreglando. Y no es lo mismo arreglar una caries incipiente que una caries ya muy profunda que abarcó 3 caras de la pieza dentaria y termina, como decíamos antes, en un tratamiento de conducto, en una corona, en una incrustación. Entonces, más tiempos, más costos. Entonces, si la gente entendiera y los colegas entendiéramos todos que haciendo prevención se solucionarían un montón de cosas y económicamente sería mucho más económico, sería todo más fácil, ¿no? Una interesante charla que estemos teniendo con Hugo Bartolozzi. Juan Manuel, vos tenés una pregunta para después de la tanda. A ver, tirala para que la gente se enganche y sepa de qué vamos a hablar en un ratito. Yo le quiero preguntar a Hugo sobre los piercing en la lengua. Uy, qué tema ese también. Quiero preguntarle sobre los piercing en la lengua, así que después de la tanda te pongo uno. Ampliamos. No le quiero echar la culpa. No, a ver, en realidad no lo recomiendo y la realidad es que toda la utilización de ese tipo de piercing que pueden colocarse en la lengua o en el labio siempre va a terminar provocando un desgaste en el esmalte de la pieza dentaria por el roce o el apretamiento que pueden llegar a realizar y hasta puede llegar a fracturar piezas dentarias. Entonces, es negativo. Sí, eso lo muerden, son de acero quirúrgico y realmente el frotamiento sin darse cuenta, inconsciente, que a veces se realiza, desgasta el esmalte dentario. Y una vez que el esmalte dentario se gastó, no se vuelve a regenerar más.
es como el mismo bruxismo que generamos todos, ese frotamiento o apretamiento, rechinamiento que hacemos, va provocando un desgaste en el esmalte dentario, que llegás a la segunda capa del diente, que es la dentina, y después eso da mucha sensibilidad. Por eso hay muchos pacientes con sensibilidad por el mismo desgaste que hicieron en el esmalte. Entonces, volviendo al tema del piercing, le estás provocando tarde o temprano un desgaste al esmalte. ¿Y a nivel de la lengua? Sí, a ver, al nivel de la lengua, en realidad esa perforación que se hace cicatriza y realmente no termina trayendo inconvenientes. O sea, yo lo veo más preocupante por el esmalte de la pieza dentaria que por la lengua. Cele. Con respecto al bruxismo que hablabas recién, tengo entendido que se pone Botox, ¿no? Para no bruxar. ¿Eso ustedes lo hacen? Sí, se está haciendo mucho, pero siempre la placa de miorrelajante de bruxismo es la de rutina, la que utilizamos siempre. Después sí, el Botox puede ser para que el músculo macetero, que es el que contrae todo el tiempo, relaje un poco. ¿Cuánto dura eso, el efecto de Botox? No, dura poco, dura unos meses y realmente después, por eso te decía que la placa de bruxismo es fundamental que todos tengamos para proteger, ya sea bocas sanas con pocos arreglos y pocas restauraciones o bocas rehabilitadas completamente, porque imagínate un paciente que rehabilitó toda una boca y con porcelanas, si no proteges todo eso, tarde o temprano el bruxismo lo va a terminar. Dijiste 2 veces, todos tenemos bruxismo. Yo creo que sí. Okay. Yo creo que sí, que no, todos. Sí. Yo creo que todos tenemos bruxismo. En algún momento de nuestra vida todos tenemos bruxismo. A ver, el bruxismo es por estrés y es emocional y en algún momento apretamos, de día o de noche, todos apretamos en mayor o menor medida. Por momentos más, por momentos menos, por momentos no. Pasa que nunca sabemos cuándo lo vamos a hacer realmente. Entonces de noche, inconscientemente, cuando uno duerme, no sabe si va a apretar o no. Entonces las placas de bruxismo nos sirven para usarlas todas las noches y evitar y proteger lo que hablábamos antes. Hugo, nos estamos quedando sin tiempo, nos corren en las noticias aquí de Splendid. Para cerrar, cortito, 5 tips para la higiene bucal, si tenés para brindarnos a nosotros y a los oyentes. Sí, los tips son una correcta técnica de higiene, correcta de cepillado, con un cepillo con cerdas medianas, todas al mismo nivel, haciendo un movimiento rotatorio y circular como si fuera 45 grados en la unión diente-encía, para barrer las bacterias anaerobias que se meten debajo de esa encía. Eso es fundamental enseñárselo al paciente. Después, el uso de accesorios, hilo dental, cepillos interdentarios. Eso también es clave para limpiar bien en las zonas donde no llega la cerda del cepillo. Tercero, colutorios. Antisépticos, también siempre es muy bueno utilizar para llegar a zonas donde no llegan los otros elementos que hablábamos antes. Después, como dijimos antes, la prevención, haciendo controles periódicos, cada 6 meses, que no pasen de 1 año, eso sería lo ideal. Depende también el estado bucal de cada uno, pero de 4 a 6 meses sería lo correcto y lo ideal. Y bueno, la prevención con placas de bruxismo, como hablábamos antes, para proteger todo lo que realizamos, también sería un tip. Hugo, muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Esperemos que hayas sentidote cómodo. Sí, muy bien, un gran muy bien. aplauso para Hugo. Y para cerrar, la gente donde puede contactarte, buscarte también. Sí, a las redes, bueno, el doctor Hugo Bartolozzi, yo soy de Rosario y la clínica está en Rosario, ubicada en 3 de febrero 1080. Excelente. ¿Te tratamos bien? Muy bien, súper bien. Excelente. Muy amable. Esperemos que pueda volver para seguir hablando de este tema que realmente está en auge y que es muy interesante y seguramente ha generado muchísima atención del otro lado. 11 de la mañana, noticias en Splendid.